En esta oportunidad vamos a explicar la ley de Ohm. En la ley de Ohm prácticamente relaciona el voltaje y la corriente que existe en un resistor, ¿no? Que es una relación lineal. ¿Qué me dice la ley de Ohm? Citando la ley de Ohm en el libro de David Irwin, me indica que la ley de Ohm establece que el voltaje a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye a lo largo de esta. La resistencia medida en ohms es la constante de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente, ¿no? Es decir, R es una constante proporcional. Entonces, si el voltaje es proporcional a la corriente, es R veces I por fórmula de proporcionalidad, no directamente proporcional. Otra cosa, R puede ser 0 o positivo, nunca puede ser negativo el valor de R, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Las unidades de la resistencia se miden ohmios, que sería voltaje entre amperio, o a veces también en kiloohmios, ¿no? En algunos circuitos en kiloohmios, cuya unidad sería voltaje entre miliamperio, ¿no? Y ahí en ese caso la corriente sería miliamperio. O circuitos, pero en la unidad internacional se miden ohmios. Y otra cosa, y otro término que necesitamos también dominar es la conductancia, que es opuesto a la definición de resistencia, que sería la inversa de la resistencia, y cuyas unidades en el sistema internacional son los Siemens. En este caso nos vamos a enfocar a la aplicación correcta de la ley de Ohm, ¿no? Porque existe dos casos para poder aplicar la ley de Ohm. El caso uno es cuando se apega a la convención pasiva, es decir, cuando la dirección de la corriente y la polaridad del voltaje entre ellas coinciden en la terminal positiva. En ese caso, el voltaje a través del resistor simplemente se multiplica la resistencia por la corriente, nada más. Ojo que I puede ser positivo o negativo, pero la fórmula me indica esto. Ahora, ¿qué pasa si no se apega a la convención pasiva? Es decir, la corriente entra por la terminal negativa. En ese caso, el voltaje a través del resistor es exactamente igual al negativo del producto entre la resistencia y la corriente. O sea, eso hay que tener bien en claro, que no siempre va a ser positivo el producto, ¿no? En este caso, quiero hacer otro concepto. Si tú vemos que en esta dirección, en el caso 1, me indica que la corriente va de un mayor potencial a un menor potencial. O sea, la dirección de corriente atraviesa de un mayor potencial a un menor potencial. ¿Qué significa eso? Si entra por la terminal positiva de la corriente, está en una... Claro, si va de un mayor a un menor, está en una caída de potencial. Una caída de tensión, en otras palabras, ¿no? Pero ¿qué pasa si va de un menor potencial a otro mayor potencial? Hay una subida de tensión. Eso hay que tenerlo en cuenta. También, ¿no? Para aplicar las otras leyes de que en ese caso puede responder a Kirchhoff. Sabemos que para hallar la potencia en cualquier elemento se necesita tanto su voltaje como su corriente, ¿no? Teniendo esos dos valores se puede determinar la potencia de cualquier elemento, pero en un resistor, por la ley de Ohm, la fórmula de la potencia adopta dos formas más. En otras palabras, existen tres maneras de determinar la potencia en un resistor. Vamos a suponer que tiene este caso que se apela a la convención potente. Entonces la potencia en un resistor sería voltaje por la corriente.
Antes de pasar a enfocarnos en potencia, me faltaba esclarecer otra cosita. Bueno, en algunos problemas, cuando vamos a aplicar obviamente la ley de Ohm, a veces voy a tener el valor del voltaje y la resistencia, no voy a necesitar determinar el valor de la corriente. Entonces, despejando el valor de la corriente, si se apega al caso 1 o a la convención pasiva, sería exactamente igual al recíproco de la resistencia multiplicado por el voltaje. Es importantísimo que se aprenda esa fórmula. Y si estás en el caso 2, que la corriente entra por la terminal negativa, ojo, la corriente sería igual al negativo del recíproco del resistor multiplicado por el voltaje. Es muy importante para que de forma directa podamos determinar la corriente en un resistor, determinar el voltaje y su resistencia. Entonces, siguiendo con la potencia en un resistor, sabemos que por la ley de Ohm, el voltaje a través de un resistor que es exactamente igual a la resistencia por la corriente, por I por I. Entonces sería la resistencia por I elevado al cuadrado. ¿Qué pasa si invierto de polaridad, invierto de magnitud? Ojo que esta potencia que estoy determinando es la potencia absorbida en un resistor, según la fórmula ya que hemos. Si yo invierto la magnitud, entonces me seguiría saliendo RI cuadrado, porque un número negativo elevado al cuadrado sigue siendo un número positivo, entonces me estaría saliendo esta misma fórmula. En otras palabras, porque recuerda que R es positivo o 0, generalmente es positivo, no te van a dar una resistencia de 0, ¿no? A menos que sea un conductor ideal. Y todo número elevado al cuadrado es positivo, ¿no? O 0 también. Si es 0, 0. Pero si es un número positivo diferente de 0, te da un número. En otras palabras, este valor siempre es positivo. Generalmente, a menos que uno de los factores sea 0. De la misma manera, o sea, acá tendríamos ya dos formas, el PBI y el RI al cuadrado. Eso es en función de la corriente, ¿no? La potencia en función de la corriente. Ahora, si se quisiera en función del voltaje, dejamos el valor del voltaje, la corriente, por la ley de Ohm sería el recíproco de la resistencia, si se apegara a la convención pasiva, sería voltaje elevado al cuadrado entre R. De la misma manera, si invertimos la polaridad y invertimos el signo, me estaría saliendo igual V al cuadrado. Por lo tanto, la potencia absorbida siempre es positiva. ¿Qué significa eso? Que el resistor siempre absorbe potencia. El hecho que tenga el factor elevado al cuadrado significa que I elevado al cuadrado, o sea, existen tres formas de determinar la potencia, y el hecho que haya un factor de una potencia al cuadrado significa que no importa la polaridad o la dirección de la corriente en un resistor, siempre va a absorber potencia. Citando, por ejemplo, el libro de Newton, me indica: independientemente de la polaridad de la tensión y la dirección de la corriente, por lo tanto, las resistencias siempre absorben potencia del circuito. Siempre. La expresión es independiente de las referencias de polaridad y de Moke, ¿no? Entonces me indica que no me interesa la polaridad, la potencia en un resistor siempre absorbe. En otras palabras, la potencia absorbida que voy a determinar siempre es positiva. En este vamos a ahondar dos conceptos: el concepto de cortocircuito y el concepto de circuito abierto. El concepto de cortocircuito, que se entiende con una resistencia de 0, por ejemplo, las terminales A y B, se entiende como un alambre perfectamente ideal con resistencia 0, ¿no? Como dice. Donde por los terminales A y B sí puede circular corriente, pero obviamente no hay resistencia. Y el voltaje que se considera entre estos terminales es 0 voltios. Claro, porque no hay ningún elemento, es un conductor ideal. Esas dos características tendría un cortocircuito entre las terminales A y B, que es un alambre, es un conductor ideal con resistencia 0, donde sí puede circular corriente,
pero el voltaje en las terminales es cero. Y el concepto de circuito abierto, como su nombre lo dice, es un circuito entre las terminales que tiene que dejarse abierto, ¿no? Y se interpreta como resistencia cero infinita entre las terminales A y B. O sea, si existe una resistencia infinita entre las terminales A y B, entonces es imposible que pase corriente. Claro, porque la resistencia por concepto es el impedimento de la corriente. Entonces, si ahí existe una resistencia infinita, obviamente que es imposible que pase corriente. Por eso se interpreta así como un circuito abierto, donde la corriente que pasa a través de acá va a ser cero. No hay ningún conductor que me permita pasar la corriente, ¿no? Pero sí existe voltaje entre sus terminales. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, esas serían las dos características, ¿no? En uno existe corriente, pero el voltaje es cero. Y en el otro existe voltaje, pero la corriente es cero.